buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace apenas unas semanas se cumplía un año de una de las peores catástrofes naturales en España. En Valencia, lluvias torrenciales causaron la muerte a más de 200 personas. Nuestro invitado de hoy, el violoncelista y compositor francés Mathieu Saglio, se encontraba allí y días después de la catástrofe puso música a imágenes de desolación. Muy buenas tardes, Mathieu. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Muchas gracias por invitarme. Un placer tenerte aquí entre nosotros. Se vivieron momentos muy duros, ¿no? Hace poco más de un año ahí en Valencia. Sí, la verdad es que sí, fue estremecedor. Realmente las imágenes que acabamos de ver son fotos hechas por un amigo mío, fotógrafo, se llama Gabriel Rodríguez. Y entonces me pidió la autorización de utilizar un tema mío para acompañar sus imágenes. Me hizo mucha ilusión que la música acompañara esto, porque realmente fueron momentos durísimos, muy impactantes. Y, y fue una imagen a la vez, una mezcla muy curiosa, porque a la vez había una desolación tremenda, una sensación como de fin del mundo, de guerra o algo así, de destrucción. Pero a la vez también yo me quedo con lo bonito que fue ver a tantas personas, tantos miles de personas que cruzaron el río para ir a ayudar en los días siguientes a despejar las calles, a acceder a las casas, a repartir comida. Y aquello se ven las imágenes con nada, con palos, con cubos, fue increíble. Y miles de jóvenes también que se quedaron yendo y yendo durante días. Fue muy bonito de ver. Tú no te lo pensaste y fuiste uno de ellos. Sí, bueno, nosotros fuimos con la familia, con mi mujer, mis hijos también. Mi hijo el mayor fue más días con más gente joven. La verdad es que, en serio, fue muy emocionante ver esa sensación, ¿no? No sé, esa solidaridad que hubo, ¿no? Y había una imagen de una pasarela para cruzar el río desde la ciudad de Valencia a los barrios que se inundaron, los pueblos que se inundaron, y había miles y miles y miles de gente cruzando a la vez. O sea, era increíble. Fantástico, ¿no? De lo peor se puede sacar cosas muy buenas, ¿no? Siempre, yo creo que sí, siempre. Claro que sí. Precisamente, escuchando tu música en este vídeo, me doy cuenta de que le devuelves esa capacidad de emocionarnos, de serenar también la situación en un caso de dolor máximo, ¿no? Sí, yo creo que la música tiene ese poder. Es un poder muy mágico realmente. Y lo de ser músico, sí, es ilusionante sentir esa magia que hay, ¿no? Que tienes con el instrumento, ese poder de llegar muy profundo dentro de la gente y de emocionar a todo tipo de gente. Yo siempre digo que sería capaz, creo, de hacer llorar a cualquier tipo de persona, hasta una persona muy terrible, muy violenta o muy, no sé, yo creo que la música puede llegar hasta lo más profundo del ser humano, ¿no? Algo que la inteligencia artificial seguro que no puede hacer. Estoy convencido que no. Cuando empezaste a tocar el violoncelo de pequeño, ¿eras consciente de esa capacidad que te daba el violoncelo de comunicar sentimientos, de emocionar a la gente? Bueno, yo creo que de pequeño no me daba cuenta porque empecé muy joven, claro, empecé con 8 años. Yo creo que me he dado cuenta de eso bastante más tarde, cuando ya me empecé a dedicar profesionalmente a la música. Porque también en los años de estudio, de conservatorio y tal, yo creo que faltaba un poco en la formación, estaba muy centrada en lo técnico, en la exigencia de formación, de saber tocar y tal.
mucha presión a la hora de los conciertos o de los exámenes. Y yo creo que no se contemplaba mucho el poder del placer, de la emoción, de la transmisión, que eso lo descubrí más tarde dedicándome a eso profesionalmente. Desde el punto de vista técnico, eras un muy buen alumno, obtienes la medalla de oro en el Conservatorio de Rennes. Rennes, que hay que explicar que es la capital del champán, ¿no? No, bueno, Rennes está en Bretaña, En ¿no? Bretaña, perdón, Sí, en el sí, norte. en Bretaña. Y bueno, yo empecé con 8 años y hice pues toda, digamos, la carrera de clásico en el conservatorio. Acabé en Rennes con la medalla y bueno, pues luego lo que pasa es que seguí con más estudios y me metí a estudiar ingeniero agrónomo. Pero, ¿qué pasó para que de pronto te interesaras por el jazz y por las músicas del mundo? Quizás el hecho de estudiar ingeniero agrónomo, quizás, ¿no? Bueno, siempre, a ver, yo seguí estudiando el cello en paralelo a los estudios y tal, y luego ya cuando entré a la escuela de agronomía, en los años previos, los 2 años de prepa que se hacen en Francia, que es antes de entrar a las escuelas Duros, son muy de duros. ingenieros, son años de estudiar, estudiar, estudiar y no hacer casi nada más. Y yo tuve la suerte de tener un profesor de inglés que era pianista de jazz. Y Fantástico. entonces con él me inicié un poco a eso de improvisar, a la bossa nova, a algún estándar de jazz. Y luego ya cuando entré en la escuela de ingeniero, pues ya monté un grupo con amigos, así más de jazz, y ya cuando me fui a vivir a Valencia, pues me mezclé ya con más cosas, de flamenco, de músicas varias. Cuando eras estudiante en el conservatorio, el jazz existía apenas, ¿no? O sí ya había clases de improvisación. Bueno, yo creo que en mi época en Rennes todavía no había clases de jazz. Yo creo que llegaron después. Los conservatorios en general se han ido abriendo a más cosas, tanto de jazz como, por ejemplo, en España al flamenco. Yo creo que los conservatorios ahora es bastante bonito ver que se han abierto a más cosas, ¿no? Y por culpa de tus estudios de ingeniero agrónomo, te instalas en Valencia y desde entonces no te has marchado, sigues viviendo allí, ¿no? ¿Qué pasó? Sí. Bueno, lo que pasó es que me enamoré de otra ingeniera agrónoma, que era de Alicante. Ella vino de Erasmus a Nancy, en Francia, nos conocimos allí, y luego yo me fui de Erasmus a Valencia. Y ahí al final nos quedamos a vivir. Digamos que el clima es muy diferente del de Rennes, ¿no? En Sí, sí, Bretaña sí, el sí. sol no brilla por su ausencia. Sí, ahora ya no me vería vivir en Bretaña, seguramente no. Me Fue allí, encanta vivir en Valencia. fue allí en España donde tienes tu encontronazo con el flamenco. Sí, porque yo al llegar a Valencia, casualidades de conocer a unos a otros, di con Ricardo Esteve, que era guitarrista de flamenco, muy conocido y muy reputado en Valencia, con el que rápidamente montamos un trío que se llamaba Jerez Texas, con Jesús Jimeno a la batería también. Y a raíz de empezar con eso, empezamos a tocar, pues primero en garitos, en bares pequeños y tal, en Valencia, y luego cada vez más nos movimos por España y empezamos a viajar cada vez más. Ya me dejé la agronomía oficialmente y con este grupo pues estuvimos trabajando 20 años, viajando por el mundo, grabamos varios Muchos discos. discos, ¿eh? Sí, sí. Jerez, Texas, recuerda una película de Wim Wenders, ¿no? Sí, era un guiño a la película de Paris, Texas, y cambiamos por Jerez, que era un poco el guiño a la cuna del flamenco, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Eh, Aunque la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, en el 2009 decides hacer una escapada en solitario. ¿No da miedo eso de presentarte en un escenario solo con tu violoncelo? Bueno, yo tenía mucha ilusión de montar ese proyecto en solo. Em, Era un poco, para mí era un poco challenge, ¿no? De montar, de crear un repertorio que pudiera aguantar yo solo en el escenario, falsamente solo en realidad, porque utilizo para estos conciertos una pedalera, un sampler que me permite grabar en directo varios, como si sonaran varios instrumentos a la vez, ¿no? Grabo una primera, luego grabo otra, 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 y luego por encima puedo improvisar y tal. Y entonces, al principio, los primeros años, además me acompañaba Emilio Garrido, que conocí en Radio 3 en España, porque él tenía un programa allí donde me hacía entrevistas en aquella época. Luego se jubiló de la radio y estuvo unos años conmigo viajando y recitando textos conmigo. Fueron años muy bonitos también de viajes y de aventuras. Y luego, pues, he seguido desde entonces tocando solo, sin los textos, con la opción un poco de presentar de dónde venía cada composición, cuál era el origen.
digamos que me permite que la gente se apropie mucho la música y a nivel de emociones llegar muy lejos, muy profundo en cada uno. Te metes en el flamenco, pero también la música africana, que no te es extranjera. Vas a crear el grupo Duke, si no me equivoco, con el Sí. cantante corista, con K, por Ujú. supuesto, el instrumento senegalés, Abdoulaye Ndiaye. Tu meta ha sido siempre dialogar con tu violoncelo con otras culturas. Sí, siempre me ha gustado intentar mezclar el violonchelo con otras cosas. Ahora ya el violonchelo ya se está mezclando con más músicas de forma un poco más común, ¿no? Pero yo creo que hace 20 años había muy pocos chelistas que hacían eso y yo siempre pensaba que era como muy natural que este violonchelo se mezclara con más cosas porque, claro, tú con un cello puedes hacer líneas de bajo, puedes hacer acordes como una guitarra, puedes hacer beats así que suenan a la cora africana. Y esta percusión, ¿no? Bueno, yo no lo hago mucho porque no me gusta a mí golpear el cello, pero se podría. Y, y luego también cuando tocas con el arco puedes subir en agudos que parecen un violín. Entonces, realmente el rango de posibilidades es infinito. Entonces, luego todo es cuestión de encuentros, de conectar con gente. Y así han sido un poco las diferentes aventuras que he tenido a nivel musical. Ha funcionado seguramente bien durante esas aventuras, pero ¿te has encontrado alguna vez que has intentado meterte en un lío y que no te ha salido? O que el otro intérprete te decía, no, eso no funciona con el violoncelo. Pues la verdad es que no sé. Te quiero meter en apuros. Me pones en apuros de pensarlo. La verdad es que no demasiado. También creo que también a la hora de montar un proyecto o de colaborar en un proyecto, soy cauto también, ¿sabes? Que me gusta ver, muchas veces a lo mejor cuando me invitan a grabar o participar en un disco o algo, siempre me gusta, aparte de que haya feeling de conexión, siempre digo, mandarme un poco de la música para ver, porque yo quiero ver que esté cómodo y que realmente pueda aportar algo, porque si es para tocar fatal y no aportar nada, pues mejor llamar a otro, ¿sabes? Entonces, yo creo que es un poco por eso también que pues no recuerdo haberme metido en algo de decir, ¿qué hago aquí? Me tengo que ir corriendo. No, porque ha sido, no sé, es como cuando, o sea, cuando creas un proyecto es un poco como invitas a gente a comer a tu casa. A ver, es complicado que salga muy mal, porque realmente si los has invitado es que Sabes piensas que que va a haber conexión, haces una comida que piensas que les va a gustar. Tu casa es, o sea, te abres para que realmente estén a gusto y tú también con ellos. por supuesto. En tu álbum Voices invitas a tu casa a voces del mundo entero, incluso a una peruana, ¿no? A Susana Baca, que la tuvimos aquí Sí. hace unos años. Ay, qué maravilla. Quizás el estereotipo es decir que el violoncelo imita muy bien la voz humana, ¿no? Eras una voz más. Sí, bueno, siempre se dice eso, la verdad es que yo creo que también, y siempre me han atraído mucho las voces, siempre he tenido colaboraciones musicales con instrumentistas y también con cantantes, y entonces en ese disco sí que me centré en componer un poco a medida para una serie de voces me tenían muy loco, ¿sabes? Pero eran un poco como sueños imposibles. Decía, bueno, ya veré, si no lo consigo, pues ya veré, ya veré con quién. Y la primera, de hecho, en confirmar fue Susana Baca. Para mí fue una ilusión porque la escuchaba hacía 25 años. Fantástica, Y una vez me Susana. llamó por WhatsApp en mi casa y, Matthew, soy Susanita. Buah, para mí fue muy emocionante, muy Muy emotivo. emocionante. Tu disco más reciente, Salalba, lo realizas con tu hermano Camille. ¿Cómo nace tu colaboración con tu hermano? Las cosas en familia no siempre salen bien, ¿no? Bueno, con mi hermano creo que nos tenemos mucha admiración desde hace muchos años. Y teníamos un poco en mente la idea de montar algo juntos algún día, porque ya había habido conexiones, ya le había invitado previamente en el disco El Camino de los Vientos, luego vino también a un disco que grabamos en directo, en Voices también. Entonces un poco como que esperábamos la oportunidad y eso salió hace casi 3 años. Nos invitaron de un festival en Francia que conocían el trabajo de Camille y que confiaron en el hipotético dúo que no existía aún. Y a raíz de eso ya creamos el repertorio, compusimos cosas, adaptamos algunas cosas mías y otras de él, hicimos alguna versión y ya el proyecto empezó y desde entonces hemos trabajado muchísimo, muchos conciertos, luego grabamos el disco que salió en abril del 2025 con el sello ACT y la verdad es que
colaborar con mi hermano es un gran placer, yo creo, mutuo. Eh, hay una comunión especial entre hermanos, una comunión de almas, ¿sabes? Creo que hay cosas que no hace falta ni decir ni mirarse, estamos ahí. Todo Y queda en familia, sí, ¿no? es un placer, es muy, muy bonito. Precisamente los próximos conciertos aquí en Francia y en España los realizas con él o con tu Bueno, hermano. tengo un poco de todo, pero ahora mismo tengo con mi hermano en Rony Suba. Sous-Bois, el 27. No lejos de París, dos Eso pasos de es, París. cerca de París. Y luego volvemos a París también el 8 de enero en la sala Le Bal Blomet, que es una sala muy, Fantástica. muy, muy bonita y En me París. apetece un montón. Y luego tenemos más fechas por Francia, mucho viaje. Sí, Alemania también, ¿no? sí, sí. En fin, pues ya lo saben, si están este jueves aquí en París, no se pierdan el concierto en Rony-sous-Bois, no lejos de París, de nuestro invitado de hoy, Philippe Mathieu Saclio. Muchísimas gracias, Mathieu, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito en tus conciertos aquí en Francia. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Suel Kedir, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, y también una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Qué bien, pues muchísimas gracias. Ahí queda dicho. Y a ustedes, muchísimas gracias también por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.